¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo estado de alarma. Este es el espacio del veredicto, donde analizamos lo que está pasando en tribunales, los casos más importantes, analizamos también a las figuras de la judicatura y lo hacemos de la mano de tres juristas muy relevantes, muy mediáticos. Ahora se los voy a presentar. Primero lo que les voy a contar es los temas de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de Podemos, del chat de Podemos y de lo que está pasando en la Fiscalía Anticorrupción, de las amistades peligrosas de la abogada de Podemos, de esa reunión de los fiscales que en el chat de Telegram aparece como triunfo máximo, y le voy a preguntar a mis invitados a ver si esto realmente es habitual, si esto es habitual que un fiscal anticorrupción chatee con la abogada y queden para pactar y para montar todo un caso. Segundo, vamos a hablar del caso de los correos de Vox, la campaña de propaganda que ha hecho Vox en el País Vasco, y que Correos, que está, como saben, ahí Sánchez ha colocado a su anterior jefe de gabinete, es decir, a un amiguete, para que se lo lleve crudo, y de pronto Correos decide, no, esto, Vox, estos sobres no nos gustan y no lo vamos a repartir. La Junta Electoral ha tenido que enmendarle la plana y de aquella manera. El segundo tema que vamos a hablar es lo que está pasando en Galapagar. Eso ya no ya no son 3 coches patrullas y unos guardias civiles. Eso ya parece un cuartel de la Guardia Civil delante de la casa del vicepresidente Iglesias, y a cualquiera que pase por ahí y les mire de torcido, lo detienen y les mandan al banquillo. Por último, habrá que hablar de qué va a pasar, qué dirá el Supremo sobre la semilibertad de los presos del proceso. Ya saben que la Generalitat les ha dado el tercer grado y finalmente el Supremo tendrá la última palabra. Les voy a preguntar si ellos creen que podremos tener sorpresas o no. Pues les voy a presentar a los invitados. Agustín Martínez, abogado sevillano que saltó al ruedo mediático por el caso de La Manada. ¿Qué tal, Agustín? Bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Un saludo a todos. Teresa Huella es una abogada prestigiosísima, con muchísima trayectoria, abogada de muchas personalidades, muchas famosas. Teresa, un placer tenerte aquí. ¿Cómo estás? El placer es mío estar de nuevo con vosotros. Gracias. Y Cándido Conde Pumpido, abogado penalista, hijo del ex fiscal del Estado, Conde Pumpido. Cándido, ¿cómo estás? Bienvenido también. Encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, os voy a pedir una cosa. Les voy a dar un turno de palabra a cada uno. No os interrumpáis, porque en este formato ese modo de debatir no sirve. Si queréis retrucar o queréis criticar o decir, acompañar o matizar algo que haya dicho otro, pues aprovecháis el turno de palabra o directamente me lo pedís. Voy a empezar con Teresa, y le quiero preguntar precisamente sobre esa reunión de fiscales. ¿A qué apesta la Fiscalía Anticorrupción, en la cual 2 fiscales, como demuestran esos chats, parece que montaron una especie de causa contra Diario, contra Eduardo Inda, a partir de las relaciones que había entre la abogada Marta Flor y el que llamaban Iron Man, Ignacio Estampa? Teresa, ¿es habitual esto? Tú, con tantos años en las espaldas de abogacía, ¿esto ya lo habías visto o es absolutamente inusual e ilógico? Yo lo primero que quiero hacer es reivindicar la imparcialidad de la Fiscalía Anticorrupción. Lo que me parece ilógico es que se haya sustentado una campaña mediática de prensa sobre una noticia falsa y carente absolutamente de rigor informativo, porque no es veraz, y sabemos que eso es uno de los requisitos que debe de cumplir la información pública. O sea, el derecho a recibir y comunicar información veraz es lo que se protege precisamente en el artículo 20 de nuestra Constitución española. ¿Qué ha ocurrido aquí realmente? Se ha creado una noticia sobre un supuesto chat, que efectivamente esta señorita Marta Flor alude a unas supuestas reuniones con un fiscal anticorrupción, a una supuesta relación que más tarde dice ella que ha exagerado también dentro de ese chat. Y luego, por supuesto, habla de supuestos pactos con la Fiscalía Anticorrupción que no han existido nunca. Te puedo asegurar, Alberto, que lo que digo es con conocimiento de causa. No es algo que sea una opinión mía personal, sino que me voy a remitir a fuentes informativas
de máxima solvencia, y en los próximos días lo que yo digo se va a ratificar. Probablemente esta información será reiterada precisamente, si no es la Fiscalía, serán comunicados de prensa en medios informativos y medios rigurosos. El fiscal anticorrupción, la amistad que se ha presumido en ciertos medios no ha existido nunca por parte del señor Ignacio Stampa. Ha existido una relación con los letrados que sí que es habitual con determinados fiscales. Hay fiscales más próximos, hay fiscales más distantes. Ignacio Stampa es un fiscal que yo tengo el honor de conocer. Le he tratado. Te puedo decir que es un fiscal que no me cabe duda que no se ha reunido con esta señorita fuera de la Fiscalía jamás en la vida, porque es un fiscal que no comparte esos momentos de privacidad con los abogados. Y menos con las abogadas, esos momentos, esos ratos íntimos que parece que, bueno, a mí me decían que si se reunían por la Latina, que esta Marta Flor ha comentado. A ver, Marta Flor en ese chat de Podemos ha podido decir misa, lo que le ha dado la gana, porque fruto de su imaginación, esto es como el juego del disparate, que al final toda la noticia llega distorsionada. Ella ha podido inventarse lo que le ha dado la gana, la realidad ha sido otra. O sea, tengo que decir que, por ejemplo, que se ha hablado del registro en la redacción del señor Inda. Los fiscales informaron en contra. Los fiscales informaron en contra de que se produjese ese registro. Y en cuanto a diligencias que estaban interesándose por parte de la abogada de Podemos al juzgado, al juez número 5, a García Castellón, porque les interesaba practicar diligencias con las que ellos querían contar y no podían acceder si no era a través del juez, de la vía judicial, los informes de los fiscales también eran negativos. Es decir, ¿qué clase de relación puede tener un fiscal supuestamente íntima con una letrada cuando no le están, primero, no le dan la razón en nada, informan en contra, segundo, la echan de la sala en una de las ocasiones? O sea, ¿qué pasa? ¿Que esto es un contubernio de no? Para que no parezca que tengamos una relación íntima, voy a llevar a cabo todo lo contrario a lo que me pide. Vamos. Teresa, me queda claro. Quiero pasar a Agustín. Agustín, ¿tú opinas lo mismo? ¿Tú crees que la abogada se lo ha inventado todo? Sinceramente, yo no tengo la información que en este caso tiene Teresa para valorar o no si es cierto o no son ciertas las afirmaciones que dice en este caso la compañera Marta Flor. Lo que sí parece claro es que sí las dice. Otra cosa es que no sean ciertas, el señor Stampa pueda defenderse de las acusaciones, ya no, como bien decía Teresa, de que puedan mantenerse en un momento determinado conversaciones entre las partes acusadoras y el Ministerio Fiscal, que eso es perfectamente normal y es perfectamente lógico, sino de algo más grave, que es de el pasar información de otros asuntos paralelos, porque la causa Tandem, el caso Tandem no es una sola cuestión, son muchas cuestiones que van interrelacionadas y que en un momento determinado la compañera se haya jactado en conversaciones de WhatsApp, que sí son reales, al parecer sí son reales, de que esa información se ha vertido o tenían un cierto control por parte de la Fiscalía en relación con el señor Stampa, pues obviamente es responsabilidad de Marta Flor. Lo que sí está claro es que lo importante es lo que parece que aquí empieza de nuevo una especie de tinta de calamar a difuminarse exactamente qué es lo importante. Y lo importante es si el señor Pablo Iglesias, cuando recibió una tarjeta que se le entregó por parte del director o del presidente del Grupo Z, hizo lo que tenía que hacer legalmente con la misma, que era ponerla en disposición de su titular, que en este caso era su amiga, compañera de partido o la relación que tuviesen, Dina Busselham, y si esa información fue o no fue destruida por parte del señor Pablo Iglesias y como consecuencia de eso ha podido cometer un delito. Que la señora Marta Flor tenga o no tenga una relación con el señor Stampa es una cuestión personal suya. Que el señor Stampa pueda actuar en relación con las afirmaciones, desmintiéndolas o incluso actuando deontológica y profesionalmente contra la compañera por
los comentarios vertidos es una responsabilidad de ellos, pero a mí lo que realmente me importa es si se ha cometido un robo, si como consecuencia del robo de esa tarjeta se ha cometido algún delito por parte del vicepresidente del gobierno. Al final ese es el asunto de la tarjeta mutante, las versiones contradictorias y el vicepresidente mudo. A ver, Cándido, parece que los escucho hablar y le dan... ¿Tú también opinas que no hubo relación íntima? Porque según José Manuel Calvente, el que después Marta Flor le pone, el abogado de Podemos, al cual después destituyen con una denuncia de acoso sexual de la misma Marta Flor, precisamente porque no le gustaban estas relaciones, la forma en la cual estaba ideando la relación que mantenía con Stampa. ¿Tú qué opinas? ¿También eres de la idea de que ahí no había nada? Yo lo primero que te digo es, efectivamente, tal y como dice Agustín, una relación entre partes que puedan ocupar en un momento dado una posición acusadora común, el poder hablar con un fiscal o el poder incluso decir, mire, vamos a ir por este camino o por este otro camino porque es un camino de acusación en un procedimiento, normalmente cuando ya está abierto, puede no ser tan raro. Sin embargo, en un procedimiento que todavía no se ha iniciado, sí que puedes ya tener alguna connotación un poquito de una connivencia existente con la Fiscalía. Pero yo creo que en este caso no ha existido tal connivencia, ni ha habido una filtración de dato alguno, porque yo lo que entiendo es que por parte de esos fiscales de la Fiscalía Anticorrupción no se van a prestar a una actividad ilegal. Precisamente están en anticorrupción habiendo demostrado que son lo más difícilmente corruptible, con lo cual no tendrían por qué caer o sería extraño que cayesen en actuaciones que pudieran resultar ilegales cuando además son ellos precisamente los que los persiguen de cargos públicos y ellos como fiscales también lo son. Por lo tanto, yo entiendo que ahí no creo que vaya a haber delito alguno y no creo además, y creo también, como dice Teresa, que una cosa es cómo vende el abogado sus éxitos y cómo los cuenta, y otra cosa es que realmente tengan tanto que ver con su actuación o no tengan tanto que ver con su actuación. Lo habitual es que un fiscal decida si quiere acusar o no quiere acusar, o si quiere iniciar un procedimiento o no quiere iniciar un procedimiento, siguiendo una cuestión muy básica: si existe delito o no existe delito. Si ve que existe, irá por él. Si no existe, no irá. Si en este caso se le han presentado unos hechos que han podido ver que podían tener algo de delictivos, pues es lógico que hayan dicho sí, bueno, pues esto lo podemos apoyar. Pero tal y como dice Teresa, no es un apoyo incondicional, no es vamos a ir contigo en absolutamente todo. Oiga, luego se pide en una entrada y registro, se piden unas diligencias, podré decir que sí o podré decir que no, incluso entendiendo que hay delito o entendiendo que no lo hay. Y creo que lo que se está apartando, digamos, un poquito el foco, o de lo que se está apartando el foco, tanto con el tema de Dina y la tarjeta, oiga, mire, aquí habrá un robo o habrá un delito contra la intimidad si la propia Dina entiende que se le ha causado algún perjuicio, lo denuncia ella, pero si ella misma es la que está diciendo que no ha habido ningún perjuicio causado por Pablo Iglesias hacia ella, incluso corrige para que no pueda haber ningún tipo de posibilidad de que puedan ir contra, por mucho que quede mal, sabemos todos los que estamos en juzgados que es algo que puede pasar en un momento dado, que un testigo no quiera que haya una repercusión penal frente a alguien que no siente que haya habido delito, o una víctima no quiera que se persiga a una persona por lo que nosotros podamos pensar que es delito, pero ella no lo siente como tal. Y si hablamos del delito contra la intimidad, ahí tampoco habría delito. Cándido, vale. Te dejo por ahí un segundo, a ver si consigo debatir o hacer cambiar de opinión a Teresa. Teresa, escucha este titular del Independiente. Podemos repuso a Marta Flor como abogada de Iglesias a sabiendas de su relación con el fiscal Stampa. El secretario de organización de Podemos tiene constancia de la relación entre la abogada Flor y el fiscal de anticorrupción Stampa desde octubre del 2019. Bueno, y de hecho, sí, Marta Flor llegó a alardear y llegó a decir a José Manuel Calvente, en ese momento en el equipo jurídico de Podemos, prepárate
para la boda. Algo que a Calvente, como ya comenté, no le gustó absolutamente nada porque era precisamente el encargado de ver los temas los temas de la discreción, de la protección de datos y demás. Mira, te puedo asegurar que si eso hubiera sido así, muy probablemente Calvente hubiera estado encantado que la abogada precisamente tuviera esa relación tan íntima con el fiscal Stampa. Lo que no me cabe duda es la gran imaginación y poderosa imaginación de la señora Marta Flor, presumiendo de un romance o de una relación íntima que no va más allá de una relación normal entre un fiscal y una abogada. O sea, que yo también puedo, y de hecho lo hago, aunque a la gente le suene kafkiano, puedo también hablar por WhatsApp en un momento dado con un fiscal. ¿Quién ha visto esas conversaciones? Porque vemos lo que dice ella que tiene, pero no hemos visto conversaciones entre el fiscal Stampa y Marta Flor, que eso es lo que falta por adverar. Aquí nadie ha visto esas conversaciones donde se puede extraer un trato de favor a esa abogada, donde se la revelen secretos del sumario, etcétera, etcétera. O sea, es que yo estoy absolutamente convencida y comparto la opinión con mi amigo Agustín de que esto es una cortina de humo que solamente está beneficiando a Pablo Iglesias. Me da la sensación, y es una opinión personal, de que esto es un montaje que ellos mismos han creado para desviar la atención y que no se hable del tema clave, la posible manipulación del señor Pablo Iglesias en el sentido de estar ocultando pruebas, un posible delito informático, fraude procesal, etcétera, etcétera, una serie de posibles delitos que haya cometido el señor Pablo Iglesias y que si no los ha cometido, sí que es cuestionable su actitud moral, ¿no? De cómo ha reaccionado a todo eso. Agustín, lo que no es un montaje es las conversaciones, lo que le ha dicho Marta Flor a Calvente, cómo acabó esa historia, que acabó con una denuncia de acoso sexual falsa contra Calvente para que Flor se lo quitase de encima, y algo que dice Villarejo de que estos dos fiscales son los mismos que le pusieron muchas zancadillas al anterior juez instructor de Gea, hasta que terminó tirando la toalla y recogió el caso el de ahora Manuel García Castellón. No sé si te he convencido. Pero sí, en este caso no se trata de convencer. Fíjate, acabas de decir una cosa que es muy importante, una denuncia de acoso sexual falsa. Por fin apareció la denuncia falsa. Por primera vez hay una denuncia falsa en un tema de acoso sexual. Qué casualidad que la haya cometido gente vinculada a Podemos. Esos que dicen que nunca hay ninguna denuncia falsa, qué casualidad, más allá de que la consideración de falsa o no, que el señor Calvente se archivase prácticamente de salida por absolutamente irracional la denuncia. Verás, es que al final a mí me da exactamente igual con quién se acueste la señora Marta Flor. Me da exactamente igual. Y me da exactamente igual que incluso se haya podido acostar con el señor Stampa. Es que eso no sería ni legal, ni supondría ninguna vinculación, ninguna vulneración del estatuto de la Fiscalía, ni ninguna vulneración deontológica. Lo que sería clave es que el señor Stampa hubiese pasado algún tipo de información reservada a la señora Marta Flor. La jactancia de la señora Marta Flor en que tiene una relación, se va a casar con el señor Stampa o deje de hacerlo, eso entra dentro del ámbito personal de esta señora, de esta compañera incluso. Pues muy bien, fenomenal, maravilloso, pero ¿ha pasado algún tipo de información? ¿Hay alguna prueba que acredite que se ha pasado esa información? Evidentemente parece que no, parece que al menos no. Incluso lo que podríamos hablar, yo no sé si Luis, lo que tú estás pretendiendo es que, porque creo que por ahí, al menos por mi parte, me da la sensación que por la de ninguno de los compañeros va a ir la historia, en poner en entredicho al señor Stampa. De momento no tengo ningún elemento para hacerlo. Lo único que tengo es la jactancia de una señora que presume frente a sus resto de sus compañeros que va a tener o tiene un cierto control que desde luego ni acredita ni demuestra. Pero una cosa, perdona, que aquí es importante reseñar que la conversación de ella más abajo dice, bueno, creo que he exagerado la relación con el fiscal Stampa. Vamos a ver, lógicamente Marta Flor es una chica joven con muy poca experiencia profesional por la edad que tiene, que yo la he hecho como 23, 24 años. El fiscal Ignacio Stampa es un fiscal joven,
muy bien parecido y me da la sensación de que esta es lo que a ella le hubiera gustado, ese comadreo con el fiscal, simplemente porque es un fiscal que recibe abogados, se reúne con ellos, charla con ellos, en fin, un fiscal muy a la americana, me parece. Y yo lo puedo decir porque conozco al fiscal Stampa y yo he tenido una relación con el señor Stampa, igual que con cientos de fiscales en España, de poder reunirme con ellos, hablar de los casos y en un momento dado poder hablar por teléfono de algo clave sin que eso suponga un delito de revelación de secretos. Está claro. Cándido, os doy la razón en esto. Mira, es verdad que todo lo que tenemos es un chat en el cual Marta Flor dice: Iron Man nos ha dicho extraoficialmente, porque está secreto y no nos notificarán, que el juez ha admitido las diligencias sin concretar nada más. Me imagino que se refiere a la que ellos, fiscales, apoyaron. No, eso y nada es lo mismo. Perdona, que eso es importantísimo. No apoyaron, formaron en contra. Vale. En contra. Cándido tiene la palabra. Sí, bueno, en realidad yo también te quiero ir un poco al tratamiento que se está haciendo de todo el tema. El tratamiento periodístico, tú mismo, nosotros damos nuestra opinión y desde unos determinados sectores se intenta, igual que tú haces, hacer ver que hay una versión que podría ser dañina para Podemos o que podría ser dañina o que podría ser beneficiosa para Inda, que evidentemente se va a intentar explotar desde unos determinados sectores hasta la saciedad. Pero los que vivimos cada día en tribunales, los que sabemos lo que es la actuación de anticorrupción y los que no vemos que ahí haya un gran delito, una gran algo que dé a entender que las cloacas del Estado han pasado, digamos, de bando y ahora están intentando maniobrar en dirección contraria a como lo hacían antes. Yo no creo que se pueda obtener esa opinión o se pueda sacar ese argumento de lo que hemos visto hasta ahora. Ahora, todo nos puede sorprender. Pueden salir, como dice Agustín, podrían salir pruebas mañana de que efectivamente hay un correo electrónico enviando actuaciones secretas. Si eso fuera así, pues evidentemente habría un delito. Pero hasta el momento, con lo que llevamos, me parece un intento más de la prensa, digamos, de derechas, de intentar sacar petróleo de algo donde no lo hay. ¿Puedo decir una cosa importante? Teresa y Agustín. Reivindicándola como abogada me da muchísima pena que ocurra. Mira, cada vez más me sucede, como a vosotros también me imagino, compañeros, que cada vez nos es más difícil a los abogados, a los letrados, reunirnos con jueces y fiscales. Nos piden muchos juzgados que la hagamos por escrito, el solicitar una audiencia con los jueces, algunos ni siquiera quieren, igual que los fiscales. Y esto lo único que contribuye es a que los fiscales y los jueces se llenen de miedo, precisamente porque se pueda cuestionar una imparcialidad, ¿de acuerdo?, por el simple hecho de reunirse o hablar con letrados. Esto va en contra absolutamente de la cuestión. Solo tenemos que ver lo rápido que ahora hacen en terminar las grabaciones, después de que salió aquella grabación, después de un juicio en el que seguían hablando el magistrado con el fiscal. Esa es clienta mía. Efectivamente. Sí. Por eso te lo digo. Solo hay que ver eso y ver rápidamente. Ahora rápidamente el juez nada más terminar la vista y pregunta: ¿ha dejado usted de grabar al oficial? Y no se pasa una. Bueno, pues evidentemente eso es lo que nos puede pasar a los abogados cuando vayamos a ver a fiscales. No, oiga, no voy a verle. No vaya a ser que luego de esto saque alguien una noticia y además menos a usted que tiene apellido conocido. Agustín, y cerramos el tema tándem. Quizás dos cuestiones. La responsabilidad. Los fiscales también acaban sabiendo perfectamente con qué letrados hablan y con qué letrados no deben de hablar. Es decir, cuando un letrado de una determinada edad y un determinado prestigio mantiene una relación, una conversación con un magistrado o con un juez, sabe perfectamente lo que puede utilizar y cómo lo puede utilizar. Jactarse de eso en un chat de un grupo político no deja bastante en entredicho, digamos, la profesionalidad
y de ontología de la compañera. Por otro lado, hay una cuestión que sí me gustaría puntualizar en relación con lo que has dicho, Cándido, que es la prensa conservadora, prensa progresista y la utilización por parte en un momento determinado de la prensa conservadora de este asunto. Yo no creo que esté ahí realmente la clave. Es decir, la clave está en: hubo un robo de una tarjeta, hubo una actuación por parte de las cloacas del Estado, las bien llamadas o mal llamadas cloacas del Estado, en relación con esta señora, con Dina Busselham, y se le robó el teléfono. ¿Cómo apareció, si se produjo ese robo del teléfono, esa tarjeta en Interview? ¿Por qué Interview, cuando vio el contenido de la tarjeta y observó que había información particular del señor Iglesias, llamó al señor Iglesias, que él sí sabía o debía saber de la existencia de ese robo, y no puso esa tarjeta inmediatamente en posesión de la legítima propietaria, que no era otra que Dina? Y lo más importante, al final, ¿no tendrá que ver que por eso ahora la señora Dina Busselham sea directora de un medio de comunicación afín y recién creado en relación con Podemos, Última Hora, y que intente ahora mismo decir que todas las versiones que había dado en un principio no son exactamente así, modifique sus versiones y empiece a jugar con la Administración de Justicia, que es lo que da un poco la sensación que se ha hecho desde Podemos en relación con ese asunto, que es jugar con la Administración de Justicia, jugar con los datos para desprestigiar a determinada prensa conservadora, como tú la denominas, y además para hacer un uso espúreo con relación al propio funcionamiento del Estado, que en un momento determinado pudo haber tenido alguna irregularidad. Lo dejamos aquí. Vamos a pasar, solamente les voy a pedir una opinión corta, porque me parece que tampoco el tema tiene mucho recorrido, pero llama la atención, como les comentaba, que la Junta Electoral Central ha tenido que atajar el intento de censura que Correos quiso aplicarle a Vox, es decir, vio los sobres de propaganda que se estaban repartiendo y dijo: esto yo no lo voy a repartir. Y entonces la Junta Electoral, esto pasó en País Vasco y en Galicia, lo hizo con la excusa de que violaba derechos fundamentales, pero tampoco especificó cuáles, y la Junta Electoral ha desestimado esta medida y, por supuesto, ha ordenado la reanudación de los envíos. Hay que tener una cosa clara, y es que en el caso de Vox, el reparto de estos sobres es fundamental, porque Vox entiende que mucha gente tiene miedo a coger la papeleta en la zona de donde hay que votar, en los centros electorales, y entonces los sobres, que los sobres le lleguen a sus votantes es muy importante. Les pido un breve comentario sobre esto. Teresa. Pues verdaderamente lamentable que la libertad de expresión, los derechos políticos, que en realidad son los derechos que subyacen en esta prohibición, pues una vez más y sin comprender muy bien por qué, cuando se supone que estamos en un gobierno progresista, socialista, comunista, son derechos que deberían de imperar por encima de todo, y parece que ahora mismo precisamente las libertades fundamentales se están cuestionando. A mí me parece pues verdaderamente triste que esto esté sucediendo, como bien dices tú, Alberto, que ni siquiera se han dicho qué derechos fundamentales se pueden cercenar con estos sobres, ¿no? Que lo único que transmiten son pues el mensaje, la ideología política de un grupo político, como es Vox. Agustín. Yo lo voy a intentar resumir incluso un poquito más que Teresa. Cuando un mediocre llega a un cargo para el que no está preparado, normalmente intenta pagar el favor a quien lo ha nombrado. Y eso es lo que en este caso hace el director general de Correos, que es actuar de una forma absolutamente negligente y a su libre albedrío, tomando una posición de decisión sobre lo que es o no una vulneración de derechos constitucionales, y tiene que llegar la Junta Electoral para ponerle en su sitio. En cualquier país mínimamente decente, el director general de Correos debería estar cesado de manera inmediata. Cándido. Bueno, yo lo primero que tengo que poner en duda es esa necesidad de Vox de tener que mandar el sobre a casa, porque eso sería casi tanto como negar la libertad de nuestro sistema electoral. Tenemos unas cabinas cerradas en las que puedes coger todas las papeletas que hay, meterte dentro y meter la que tú quieras en un sobre. Con lo cual no entiendo
que sea necesario que te tenga que llegar a casa cuando no te están llegando las de otros partidos. Y ahí lo que sí que puedo llegar a ver, y creo que la Junta Electoral incluso llegó a sancionar en algún momento o a decir que lo que estaba realizando Vox no se podía realizar precisamente porque estaba utilizando listados electorales para enviar publicidad del partido, y creo que eso es lo que ha podido condicionar la actuación de Correos. Ahora bien, también entiendo que Correos no es quien para delimitar y para decir si qué se envía o qué no se envía. Y por lo tanto, si no es quien tiene que decirlo, tendría que haber existido o tendría que haberlo mandado y haber sido luego como tal la Junta Electoral la que hubiese anulado o la que hubiese dicho en base a que hubiese habido algún tipo de impugnación. Por lo tanto, entiendo que si bien no veo necesario y puedo llegar a entender la forma de actuación de prevención de Correos debido al pasado de Vox, que no ha sido una actuación que debiera de ser Correos quien decida qué se envía o qué no se envía. Querido Cándido, perdóname por puntualizar, y no voy a intentar convertirme en ningún caso en abogado de Vox, lo haría con cualquier otro partido político porque estará en su legítimo derecho. En primer lugar, como tú perfectamente conoces, los partidos políticos tienen acceso a las bases de datos de cuáles son los votantes y las utilizan para poderle mandar cualquier tipo de información. Que en este momento y en estas elecciones otros partidos no lo hayan hecho, pero a mi casa han llegado propaganda electoral del PSOE, de Ciudadanos y del PP de manera constante. Alegar que te parezca extraño que lo hagan, sinceramente, vos tienes serias dificultades en determinadas localidades y lo has podido comprobar en esta semana, incluso hasta para dar un meeting en una ciudad abierta. Hombre, si tienen problemas para dar un meeting, imagínate para ir con la papeletita de Vox en la mano en Sestao, en Ermua o en otro sitio. Mira, me parece que no tienes que hacerlo. Es verdad que no tienes que hacerlo. No, pero puedo hacerlo. Puedes llevar la papeleta de casa, o puedes cogerlas allí. Pero incluso a casa también te han podido llegar. Pero vayamos a lo importante. ¿Pueden mandar propaganda electoral? Obviamente sí. Estaremos de acuerdo en eso. ¿Quién es el director general de Correos o Correos para cercenar esa información? Absolutamente nadie. ¿Quién ha cometido el error? ¿Vos por enviar la propaganda electoral o el director general de Correos? Hombre, es que resulta obvio. Sabes que de forma previa ha habido también cuestiones donde Vox ha estado haciendo envíos masivos y se le ha dicho que no podía hacerlos y que estaban irregularmente realizados. Pero vamos a ver, es que esa decisión es una decisión administrativa que deberá de tomar el Tribunal Contencioso Administrativo, la Junta Electoral, en función de las respuestas que tenga que haber si esa información es así. El problema, creo que hubo un problema porque mandaban propaganda electoral con la bandera de España y entendíase que no debería ser así. Perfecto, es perfectamente discutible, pero debe ser la Junta Electoral la que tome ese tipo de decisiones. Insisto, el recriminar a Vox que envíe propaganda electoral en un sobre con un mensaje en el sobre, en la parte exterior, me parece cuando menos simplemente obra de un mediocre que quiere pagar agradecimientos pasados o futuros. Bueno, pasamos al tercer tema que les quería plantear. ¿Sabéis que Interior ha llevado a juicio a 2 mujeres por poner el himno de España en el perímetro de seguridad del casoplón de Iglesias? Estamos hablando de 2 personas, eran 3 amigas que salieron a pasear. Finalmente, no se sabe por qué, a 2 de ellas la Guardia Civil las retuvo durante 1 hora y media aproximadamente, hasta que las denuncia, y al otro día tienen que ir al juzgado a Collado Villalba y finalmente han sido sobreseídas. En el atestado decían, yo hablé con una de ellas y no entendían bien cuál había sido el problema, porque ellas en ningún momento desafiaron a la Guardia Civil, se pusieron a discutir ni nada por el estilo. El atestado lo que dice es que estas personas portaban bandera de España, un paraguas con la bandera de España, se encontraban grabando con sus terminales móviles en los aledaños de la vivienda, fuera del perímetro de seguridad. Dice la Guardia Civil que ellas no se quisieron, se le pidió identificación y dijeron que no la querían dar. A mí esa versión ellas me la han negado. Y bueno,
al final la historia termina en que las denuncian y las mandan al banquillo. Les quiero preguntar si esto es habitual, porque a mí como periodista me lo cuentan y yo creo que esto es propio de la Alemania comunista, de la Cuba de Castro y demás. Teresa, esto se está... ¿Cómo lo ves? Lo triste es que con este gobierno empieza a ser habitual. Yo tengo el despacho en la calle Ferraz 29, enfrente casi de la sede del PSOE. Y no es la primera vez que detienen a alguien por poner un himno. Otra cosa es que eso sea constitutivo de algún delito que no lo es. O sea, en el ámbito penal, el poder poner el himno de España o el portar una bandera española no es un delito como tal. El desafiar a una autoridad y el resistirse a una autoridad podría ser un delito. El desobedecer a una autoridad podría ser una sanción, podría conllevar una sanción administrativa caso de que se haya vulnerado alguna ley administrativa, por ejemplo la ley de seguridad ciudadana, pero para ser un delito verdaderamente no se cumple, o sea, no el tipo penal. Por lo tanto, que se haya sobreseído este asunto es normal. Lo que no es normal es que dos señoras, que me imagino que serían señoras ya de una edad determinada, que simplemente pues se trataran de manifestar, pues hombre, la Guardia Civil yo creo que verdaderamente debe de estar para otras cosas, ¿eh? Que eso es yo lo he cuestionado desde el principio. Que haya 28 guardias civiles en la casa del señor Pablo Iglesias haciendo guardia día y noche con un perímetro de seguridad, bueno, pues es que me parece que estamos un poco en la Cuba comunista de Fidel Castro, verdaderamente. Me parece muy triste. Teresa, que la defensa, yo te lo digo como una persona que ha vivido durante años de hijo de un juez, que ha tenido una protección, y de hijo de un fiscal general que tenía 6 escoltas delante de casa y otros 6 acompañando a su padre de forma continua. La defensa de un cargo público, de un vicepresidente del gobierno... 28 no tenía tu padre, ¿no? ¿28 qué? Guardias civiles. Además de la brigada como de antidisturbios. Te digo exactamente, había 6 guardias civiles haciendo turnos de 8 horas para cumplir las 24 horas en la garita que había en la puerta de casa, y otros 6 guardias y otros 6 escoltas que hacían el traslado, que iban 2 en un coche y otro en otro, y se iban turnando porque estaban 24 horas. Entonces estamos hablando de 12 personas. En el momento en el que un cargo público surge un acoso como el que supone un escrache, que yo entiendo que se le ha estado haciendo un escrache continuo durante semanas en la puerta de su casa a Pablo Iglesias, con caceroladas en la puerta de su casa, pues es lógico y normal que ese cargo público sea defendido, sobre todo cuando se está creando un clima prácticamente de atentar contra él. Y es lógico que se esté. Ahora bien, el derecho de manifestación y cualquier otro derecho a manifestarse, a mí me parece que no se puede limitar mediante una especie de abuso policial, una especie si yo te hago identificarte, te llevo a comisaría para identificarte simplemente para sacarte de allí. Ahora también digo, el derecho de manifestación requiere de comunicación. No creo que esa comunicación estuviera hecha. Y además, la manifestación reiterada y de una forma en la que ya lo que se busca es molestar más allá que simplemente protestar, se convierte en acoso, y puedo entender que ese acoso se llegue a limitar, porque no estoy de acuerdo ni con los escraches que hacía Pablo Iglesias ni con los que le hacen a Pablo Iglesias ahora, porque en esa casa hay 3 niños, hay más personas que no tienen nada que ver con la política y a las que no puedes estar acosando de mala manera porque su padre o su madre tenga una posición política u otra. Cándido, yo lo que estoy cuestionando, y se lo pregunto a Agustín, no son los scratches en sí. Yo estoy cuestionando este caso en particular, donde eran 3 amigas que salieron a pasear con un paraguas, una bandera de España y un himno que lo llevaban en el móvil. Es decir, no es una... En ningún momento estaban acosando a nadie. Cuando te vas delante de la casa de alguien y te vas a hacerlo de forma reiterada y te vas a hacerlo de forma que vaya a intentar molestar, y además con una repercusión mediática, evidentemente eso es un scratch.
Bueno, O sea, eso lo que quiero saber es, ¿por eso te pueden pedir cárcel? Que fue el caso de estas señoras, Agustín. no, vamos a ver. El acoso. Evidentemente estaremos. Yo en este caso siempre intento, obviamente, escuchar a la señora que se intenta defender y decir que pasaba por allí, que no había hecho absolutamente nada, y también tengo que creerme lo que en un momento determinado pueda decir la fuerza de orden público, que habla probablemente de un delito de desobediencia porque no se quiso identificar. Dicho lo cual, a mí sí me gustaría hacer alguna puntualización, sobre todo en referencia a lo que comentaba Cándido. Cuando tu padre era magistrado del Tribunal Supremo y fiscal general del Estado, tenía que estar protegido, entre otras cosas, porque había una organización terrorista que podía volarle el coche y podía, entre otras cosas, Hombre, No, precisamente estábamos en una tregua, que fue uno de los problemas, y luego se declaró el final de la violencia. Otra cosa es que desde el PP, por ejemplo, se decía que era una tregua trampa o un abandono de las armas trampa. Pero en ese momento, Cándido, es más, hubo un atentado hubo un atentado en el que murieron 2 personas en Barajas. Es decir, fue lo que acabó con la... Sí, si no me equivoco, termina. Si no me equivoco, porque además lo he buscado para tener el dato. Tu padre era magistrado del Tribunal Supremo en 1995. En 1995... Antes estuvimos en San Sebastián, ¿eh? Y era magistrado de la audiencia de San Sebastián. Es decir, desde que yo tenía 3 años mirábamos debajo del coche a ver si había bombas. Con lo cual estarás de acuerdo conmigo que tiene suficientemente motivos como para estar protegido. Claro, pretender comparar esa situación con la de Pablo Iglesias, cuando menos, y viniendo de ti, cuando menos es curioso. Vamos a dejarlo ahí. Es decir, yo entiendo que obviamente tu padre necesitaba una protección y entiendo que el señor Pablo Iglesias necesitaba menos. Porque al final de lo que estamos hablando es de coherencia y de coherencia ideológica. Y cuando el señor Pablo Iglesias, a ti no te podrán gustar los scratch, a mí tampoco. Pero es que al señor Pablo Iglesias le encantaban. Y Pablo Iglesias hablaba de jarabe democrático. Claro, cuando uno se ha pasado toda la vida predicando, normalmente, cuando uno siembra, recoge trigo. Y por supuesto, cuando el señor Pablo Iglesias hablaba con una absoluta jactancia de que, oye, que pegarle a un policía era algo maravilloso y a él se le ponían los vellos de punta, que cuando se atacaba a un político de derechas eso era maravilloso porque era jarabe democrático y recibían lo que el pueblo realmente pensaba, ahora está ocurriendo 3/4 de lo mismo. Lo que pasa es que es ciertamente lamentable, es ciertamente lamentable que haya que expresar la oposición yéndose a casa de nadie, molestando y formando ruido. Pero es pagarte con tu misma moneda. Yo creo que ya la sociedad debería madurar y debería pasar de pantalla. Ya no hace falta que se vaya a la casa de Pablo Iglesias, pero sí hace falta, y no está suficientemente poco acreditado, el hecho de mostrar la disconformidad con las actuaciones políticas que pueda llevar el señor Pablo Iglesias. Y eso tiene que ser soportado por el señor Pablo Iglesias. El señor, mira, exactamente, convoca una manifestación, esa manifestación... Cándido, ahora te doy la palabra. Es que te vayas de tu casa y se te metan unos ocupas a los que no puedes echar y que los apoye el señor Pablo Iglesias. Claro, a él eso no le va a ocurrir, esa situación, porque tiene 28 guardias civiles que le escoltan 28 de día y 28 de noche, ¿vale? No son los 6 de turno de tu padre y 6 de noche, es que son 28 de día y 28 de noche, ¿me entiendes? Que eso no se ve en ninguna situación. La Guardia Civil no está para eso, créeme, está para otras cosas, no para esto. Defender cargos es públicos está absolutamente lamentable, ¿eh? A Dios rogando y con el mazo dando, que es a lo que se dedica esta gente. Pues que prueben un poco de su medicina. La pena es que estos scratches lo hagan señoras con un paraguas y pocos medios, porque te puedo asegurar que los scratches los sufro yo todos los días, ¿me entiendes? Aquí en la puerta de mi despacho, porque desgraciadamente los tengo de vecinos, ¿eh? Y las caceroladas, etcétera, etcétera, que también me molestan mucho, ¿eh? Porque también aquí puede haber en mi edificio niños, etcétera, etcétera. Pero bueno, que prueben un poco de su medicina no está mal. La pena, ya te digo, que sean señoras de 60 Cándido, y que no sean como ellos. Cándido. Pues yo te digo que en lo que no podemos es tener una actitud hipócrita en las que nos parezcan bien los scratches hacia un lado y los scratches hacia el otro. Tome usted de su propia medicina, es tanto como decir lo que usted hacía estaba mal y ahora que se lo hagan a usted me parece que está bien. O estaba mal o está bien.
Y si estaba mal, nos tiene que parecer tan mal los que hacía Pablo Iglesias o los que hacía Podemos como los que le hacen ahora Podemos. Pero y a mí me lo parecían tanto entonces como ahora. Y me ¿no? parece una actitud hipócrita decir, no, bueno, como él los hacía, que ahora los aguanten. No, oiga, mire, si él los hacía y le parecía que estaba mal, ahora también tiene usted que decir que están mal y que no deberían de hacerlos. Porque no es solo que los aguante él, es que hay menores ahí Cándido, que están soportando. ¿Te parece bien el abuso de poder de esta gente, por Dios? El abuso en todos los sentidos, que están haciendo de todo desde que han entrado en el poder, pero que vivimos en una España comunista. Claro. O sea, que tienen el poder y tienen el poder para hacernos callar, para censurarnos, para coartar la libertad de expresión de todo. Ellos pueden hacer todo lo que quieren, pero contra ellos no los toques. Agustín, dos señoras mayores no pueden ir con un paraguas a poner el himno porque las detienen. Agustín. Una cuestión, Cándido. Yo creo que de verdad hay un problema, que es que el cinismo se ha instalado en las formaciones políticas actuales, pero de una forma brutal. Mira, yo no sé si tú recordarás que en el periodo de confinamiento había caceroladas a las 9 de la noche contra el gobierno. Y los miembros del gobierno, entre los que se encontraba Pablo Iglesias, se quejaban amargamente porque decían que eso era inaceptable. Pero curiosamente, dentro del confinamiento, la primera cacerolada se produjo promocionada por el señor Pablo Iglesias contra el jefe del Estado cuando estaba dando un discurso en la televisión. El cinismo llega a un punto, claro, tú dices, oye, vamos a intentar... Esa falta de coherencia... Esa falta de coherencia te la admito también y creo que es inaceptable, y más en un vicepresidente del gobierno. Y además creo que tan legítimo es el derecho de manifestación de los que se manifiestan contra el gobierno o que a favor del gobierno o contra el jefe del Estado o a favor del jefe del Estado. Claro, pero entonces tú obviamente haces un análisis muy intelectual, digno de ti como no puede ser de otra manera, y planteas una cuestión objetiva, que es: si está mal al principio, está mal ahora. Claro que sí, eso nadie te lo va a negar. Ni Teresa ni yo vamos a estar de acuerdo con ningún scratch. Está clarísimo. Dicho lo cual, es que hay determinadas personas que por su comportamiento han creado este caldo de cultivo. Y hay determinadas personas que responden a ese caldo de cultivo. Yo no sé si a ti te pasará, pero a mí en los años 80 me encantaba hablar de política y se podía hablar de política con todo el mundo. Y vivíamos en una sociedad política en la que se podía hablar. Ya no se puede hablar. Ya no se puede hablar de política, porque en el momento que comienzas a hablar de política y te sales del discurso oficial actual, eres un fascista. Oye, es increíble. Aquí todo el mundo es fascista. Ese es el país del mundo con más fascistas, porque las etiquetas las reparten desde no se sabe bien qué podium, en el que te colocan la etiqueta de fascista porque hayas sido abogado de un agente en un procedimiento de agresión sexual. Y eres una... Por ejemplo, claro, eso lleva a que la sociedad se haya radicalizado tanto que se haya convertido en un juego acudir a casa de Pablo Iglesias. Pues evidentemente no está bien y no hay que hacerlo. Pero estarás de acuerdo conmigo que la sociedad empieza a estar un poco cansada de ese mensaje guerra civilista que se envía desde determinadas formaciones de izquierda, que desgraciadamente el PSOE ha entrado también en esa misma dinámica, con personas que tienen un mensaje absolutamente radical e impropio del siglo XXI en un país moderno como España, y estamos en una involución social terrible. Una pregunta rápida sí para terminar. Ahí sí que te doy la razón en que todo el clima que se ha creado, que además, bueno, yo hoy estoy precisamente en una cuestión que me ha llamado bastante, que es la renuncia o la querella o el procedimiento judicial que le han abierto por subvenciones a un compañero que a la vez ha sido anteriormente juez, conocido por el juez de la Semana Santa, el señor Serrano, que yo tuve el placer de colaborar con él. También cuando estábamos con el tema del Pidio Silva y la querella por prevaricación, y al que le tengo, a pesar de tener unas ideas contrarias, lo tengo en buena estima, y que me parece que también puede haber algún tipo de persecución, igual que puedo ver contra presidencia o contra algún... Perdón que se interrumpa. Me estoy quedando sin tiempo y me interesa saber vuestra opinión sobre el tema del tercer grado a los separatistas que están los políticos presos que están en Lledoners. Le han otorgado el tercer grado.
La decisión llega medio año después de que las prisiones otorgaran el segundo y en medio de un nuevo debate sobre esta resolución, que bueno, al final la última palabra la tiene el Supremo. ¿Es habitual? ¿Hay un trato de favor sobre estos políticos presos, Teresa? A ver, yo no quiero decir que haya un trato de favor, pero sí que la verdad que lo podemos pensar, porque pasar a un tercer grado, como sabemos, es una opción, o sea, no es una obligación que te obliguen a cumplir la mitad de la pena, ¿no? O sea, es verdad que hay que individualizar las condenas, hay que ver que un preso político no es un ladrón de bolsos, ni un estafador, o sea, es verdad que son delincuentes. Un político preso, quisiste decir. Un preso político, perdóname, porque también es verdad que se pueden confundir los términos. Hay que estudiar y hay que individualizar las situaciones. No quiero pensar, de verdad, no lo quiero pensar, que el Tribunal Supremo y los miembros del Tribunal Supremo de la Sala Segunda, por cierto, muchos de ellos muy queridos y muy respetados por mí, de verdad vayan a hacer este tipo de favoritismos. Entonces prefiero permanecer en la imparcialidad yo también y ser bastante prudente. Agustín, un minuto, si puedes. Un minuto. Odia el delito y compadece al delincuente es algo que debe estar en los frontispicios de todas las prisiones, y lógicamente lo que se debe conseguir o intentar es que todos los presos salgan a la calle porque se han reinsertado. Pero para reinsertarse, lo primero que hay que hacer es una cosa: reparar el daño, y otra, ser consciente de la comisión del hecho delictivo, y a partir de ahí plantear que no se va a cometer ningún nuevo, no va a ser reincidente en relación con este asunto, en relación con el delito cometido. Obviamente no parece que sea el caso, y sí sorprende que a personas que han sido condenadas, porque aquí no se trata de que unos delitos nos gusten más o nos gusten menos. Los ladrones de guante blanco nos parecen mejores que un asesino que por imprudencia mata a una persona, es verdad. La pena son 13 años, 9 y 13 años, de entre 9 y 13 años. Oiga, ¿ya van a estar en la calle? ¿De verdad? Me dan una alegría, porque a partir de ahora voy a utilizarlos como ejemplo jurisprudencial para todos los clientes que tengo en prisión con condenas de similares características. Y no voy a admitir que ese caso no sea el mismo que el otro, porque lo primero, insisto, ¿han reparado el daño? Segundo, ¿se han arrepentido de la comisión del delito? Y a partir de ahí vayamos al tercer grado, sin el menor género de duda. Pero no nos tomen por tontos, de verdad, háganme caso, no nos tomen por tontos, o no nos dejemos tomar por tontos. Cándido, y acabamos. Bueno, pues lo primero de todo, efectivamente el tercer grado se puede solicitar y puede ser clasificado en tercer grado porque es un grado de cumplimiento, es decir, mientras están en tercer grado siguen cumpliendo pena. El hecho de ir a dormir a prisión lo que supone es que efectivamente no es una libertad condicional, que es el siguiente paso, que ya no sería un grado de cumplimiento, pero el cumplir en tercer grado es una forma de cumplimiento. Eso no está generando impunidad. Se hace porque la Constitución española establece que las penas tienen un efecto resocializador y, como dice Agustín, si tú te has resocializado, es decir, ya vas a ser algo útil para esa sociedad y no un elemento que pueda ser disruptivo, digamos, de la paz social, entonces te tienen que facilitar el incorporarte a esa sociedad. En cualquier caso, entiendo que en este caso no se dan las circunstancias, a pesar de que sea una posibilidad el iniciar la condena en un tercer grado porque pudiera ser un grado de cumplimiento. Entiendo que en este caso, al no haber reparación del daño, al no haber un arrepentimiento, al no asumirse el propio delito, pues nos entramos en algo que es completamente diferente a que te resocialicen, porque sí que vamos a que un tercer grado puede ser precisamente lo que haga que dejes de tener esa sensación de que estás en una prisión y estás cumpliendo. Y da la sensación a terceros de que tú estás en tu vida habitual y que hay una impunidad. Pero en cualquier caso, lo que sí que veo claro es que la Fiscalía lo va a recurrir y que esto no ha sido el Tribunal Supremo, que esto ha sido instituciones penitenciarias que, al estar
en Cataluña depende de la Generalitat y depende de una visión que es completamente diferente a la que pueda tener el Supremo. Pero depende del tribunal sentenciador, perdona. Esto es el tribunal sentenciador quien tiene que darte el tercer grado. No, te equivocas. Es la Junta de Tratamiento quien te da... No, la Junta de Tratamiento tendrá que hacer un informe y evaluar si están de acuerdo con el paso, la clasificación. Pero una cosa solamente, porque nos queda poco tiempo. ¿Cómo se repara el daño? Porque yo espera un segundo, porque es que eso no es así. Es la Junta de Tratamiento la que te dice si vas a ser... Si te proponen para el tercer grado o no te proponen para el tercer grado, instituciones penitenciarias es quien te lo concede y se recurre ante el juzgado de vigilancia y solo en apelación llega al tribunal sentenciador. Sí. Solo en apelación, pero es que de momento estamos en el primer paso. Ha sido instituciones penitenciarias que en un momento dado ha dado ese tercer grado y ahora hay que recurrir, el fiscal puede recurrirlo ante el juzgado de vigilancia allí en Cataluña. Lo vamos a dejar aquí, ha sido un placer. Teresa Güelles, Agustín Martínez, Cándido Conde, gracias por estar con nosotros en este nuevo episodio de El Veredicto, el espacio que le dedicamos a los temas de actualidad que tienen que ver con los tribunales. Muchísimas gracias y espero que lo hayan disfrutado. Gracias a todos. Gracias. Un saludo. ¿Quieres formar parte del club de miembros de Estado de Alarma? Sea un suscriptor premium y apuesta por un contenido libre que defiende a España. Te damos varias opciones. Echa un vistazo a las distintas categorías y dependiendo de la aportación que desees hacer, elige una. Con eso aportarás a que sigamos pudiendo crear este contenido. De parte de todo el equipo de Estado de Alarma, gracias por tu apoyo.